Daru es uno de los personajes más infravalorados de Steins Gate. Muchas veces olvidamos que sin él prácticamente no existiría esta historia. ¿Qué hubiese pasado si él no probaba el teléfono microondas cuando Kabe le envió el primer D-Mail? Simplemente no habrían descubierto los viajes en el tiempo. Pero la importancia del super hacker no se limita solo a eso. En cada campo atractor su participación es de vital importancia, no solo por construir máquinas del tiempo o todo tipo de artefactos futuristas, sino por su papel como amigo y como padre, ya que tanto Kabe como Suzuha siempre vieron en él a alguien confiable, alguien que sin importar lo desastroso que pudiera ser el futuro, buscaría una solución para cambiarlo. En el día de hoy hablaremos de Itaru Hashida, el miembro del laboratorio 003, más conocido como el Super Haka. Un personaje que, si bien al principio no parece destacar, tiene una participación importante en esta historia de viajes en el tiempo. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Para hablar de Daru, primero tenemos que ir a su futuro en la línea Alpha, un futuro amenazado por el dominio de CERN. Junto a Okabe fundarían Valkyria, la llamada resistencia frente a los malvados planes de esta supuesta organización de investigación científica. Para mantener a su familia a salvo, Daru tuvo que separarse de ella, una decisión que le dolió bastante, sobre todo por dejar a su pequeña Suzuha atrás. Aún así, cuando se despidió de ella le heredó su voluntad, le entregaría la medalla de los miembros del laboratorio, un símbolo que marcaría el inicio de la esperanza. Cuando Kabe es asesinado en el 2025 a manos de Nae, Daru cae en una profunda depresión. Sin embargo, se levantaría al darse cuenta que aún en sus últimos momentos, su amigo sostuvo con fuerza la medalla de los miembros del laboratorio. Recordaría el momento en que este le dio su bata especial, con dicho símbolo impreso en su espalda. El día en que Joven Kyoma le pidió que la usara cuando abandonara este mundo. De esa manera, su espíritu nunca moriría. Gracias a ello, Daru lograría terminar la máquina del tiempo años después. Mientras usaba su bata especial, se reiría como su mejor amigo, asegurando que cambiaría el futuro. Él no estaba solo. Aunque Daru muere en el año 2033, se aseguró de que su mayor invento llegara a manos de su querida hija, Suzuha, alguien que se encargaría de terminar las ambiciones de CERN, alguien que crearía tanto su voluntad como la de Okabe. De regreso al 2010 en el campo atractor Beta, Daru usaría su celular para probar el teléfono microondas nombre temporal. Lo que nadie imaginaría es que esta acción marcaría el inicio de los viajes entre líneas de mundo. Al recibir el mensaje de Okabe sobre la muerte de Kurisu, el mundo tomaría el camino del campo atractor alfa. En esta línea, el super hacker formaría parte de experimentos que cambiarían continuamente el rumbo del tiempo, los D-Mails. En dicho proceso se infiltraría en la base de datos de CERN, desentrañando sus oscuros secretos. Entenderían que además de ser una organización de investigación científica, eran capaces de cometer actos reprochables con tal de cumplir sus objetivos. Después de haber enviado varios D-Mails, Okabe y sus amigos deciden que lo mejor es no usarlos más, debido a lo incontrolables que pueden ser. Incluso la ciudad entera cambió por uno de estos mensajes. Es por ello que pasarían a la siguiente fase, los saltos en el tiempo, donde de nuevo Daru desempeñaría un rol importante para que dichos saltos fueran posibles. Realmente en la mayor parte de Steins Gate no vemos un gran desarrollo en Daru como personaje más allá de su faceta pervertida y de sus habilidades de hackeo. Desde el principio se nos deja claro que se hizo amigo de Okabe en la universidad, pese a que se conocían desde mucho antes. Asimismo, sus aficiones favoritas son visitar el Maid Queen Nian Nian, donde idolatra a Feiris e incluso tiene una camiseta con su rostro, pero también es importante para él dedicarle algo de tiempo a sus waifus 2D. Cuando se revela que Suzuha es una viajera del tiempo, su papel en la historia toma mayor relevancia, no solo porque es capaz de arreglar la máquina del tiempo, sino porque vemos una faceta más humana del personaje. Si bien Daru podía ser pervertido, también podía ser muy empático. Esto lo vemos cuando se da cuenta de la tristeza de Suzuha al saber que esta no podría encontrar a su padre debido a que la máquina solo podía viajar al pasado. Esta empatía lo lleva a mentirle a Suzuha. Antes de que ella se marche, planea hacerle creer que es su padre para darle algo de felicidad. Es por ello que manda hacer la medalla que su padre le dejó. Sin embargo, es descubierto por Okabe antes de que pueda engañarla. Daru le dice que existen dos tipos de mentira, las que duelen y las que no. Decide contarle a su amigo la verdad. Una vez que Suzuha se vaya, es probable que no vuelvan a verla. La máquina del tiempo no puede viajar al futuro, solo hacia el pasado. Irónicamente, en realidad Daru sí era el padre de Suzuha, el hombre conocido como Barrel Taitor. Es Mayuri quien se da cuenta de ello. Ella une todas las piezas y les demuestra que es verdad, sobre todo porque la máquina del tiempo tiene un número de serie bastante largo digno del super hacker, quien se caracterizaba por nombrar sus inventos de esa manera. Ante esta revelación, padre e hija tendrían un emotivo reencuentro y posterior despedida cuando Suzuha sube a la máquina del tiempo para viajar a 1975.
Tristemente, las cosas no salen según lo planeado, la máquina termina estrellándose en el pasado y Suzuha pierde sus recuerdos. Cuando los recupera, ya es demasiado tarde para conseguir la IBN 5100. Ella caería en una gran depresión que la llevaría al suicidio. Daru recibiría esta noticia 10 años después de la muerte de su hija, una noticia que lo impactaría no solo a él, sino a los demás miembros del laboratorio. Es debido a esto que Okabe comienza a deshacer los D-Mails, dándose cuenta que al hacerlo se acercaría más al 1% de divergencia. Finalmente, gracias al craqueo a CERN por parte del super hacker, Okabe lograría regresar a la línea beta, una línea que al igual que la anterior escondía un terrible futuro. En la línea beta es donde vemos el mejor desarrollo del personaje, ya que no hay tantos saltos en el tiempo. Los personajes no se resetean continuamente, esto favorece mucho a Daru, ya que podemos ver cómo avanza su relación con los demás miembros del laboratorio, sobre todo con Suzuha y Okabe. Debido a todo lo que pasó en la línea alfa, su mejor amigo decide abandonar el laboratorio. Durante ese tiempo, Daru trabajaría con su hija para dos cosas. La primera y más importante, conquistar a Yuki, su futura esposa, y la segunda, buscar soluciones para cambiar el futuro. En Steins Gate Zero resaltó mucho su rol de padre, recordemos que en esta línea, Suzuha es muy diferente a su versión alfa. En la línea beta, ella es mucho más distante, prefiere pasar su tiempo a solas. Esto es normal considerando todo lo que vivió. Fue soldado desde niña, vio morir a seres queridos desde muy temprana edad. Esto hace que en su mente solo exista un pensamiento, evitar que ese futuro suceda. No importa los métodos que deba usar, incluso si eso implica apuntarle al propio Okabe. Daru se da cuenta de todo esto y es por ello que trata de integrarla con los demás, como cuando la persuadió para que fuera a la fiesta de Navidad. Sabía que su hija no podía pensar todo el tiempo en el futuro. Al menos por un breve momento debía disfrutar su vida. Asimismo, también notó que le estaba ocultando algo, el hecho de que viajó con otra persona del futuro, Kagari, la hija adoptiva de Mayuri, una chica de la cual se separó en 1998. Desde entonces la había buscado incansablemente. Al saber esto, Daru la ayuda sin dudarlo, habla con Okabe e incluso le paga a una investigadora privada quien resultó ser Moeka. En principio, Suzuha se niega a que la ayuden, argumentando que Kagari es su responsabilidad, pero es en ese momento cuando el super hacker le dice una de sus mejores frases. La responsabilidad de un niño también es la responsabilidad de sus padres, novata. Al oír esto, Suzuha entiende sus sentimientos y decide aceptar su ayuda. Cuando encuentran a esta chica del futuro pasan todo tipo de cosas. Primero se dan cuenta que algo le sucedió durante el tiempo que estuvo desaparecida. Sumado a esto, serían atacados en el laboratorio por hombres armados. En palabras de Daru, el presente se estaba volviendo como Suzuha les mencionó. Cuando las líneas de mundo comienzan a cambiar por los experimentos de Rusia, las preocupaciones de su hija aumentan hasta el punto de amenazar a Okabe con dispararle si no viaja con ella al pasado. De hecho, sí la dispara, pero solo le causa una pequeña herida. Cuando está a punto de dispararle de nuevo, Daru aparece para tranquilizarla. Le pregunta si obligar a Okabe cambiaría algo. Le dice, por una vez desearía que me escucharas. Solo déjamelo a mí. Soy un super hacker. No lo olvides. Al oír estas palabras, Suzuha cae en llanto. La desesperación la había llevado a tomar estas medidas. Le pide que por favor la ayude. Ella ya no sabe qué hacer. Daru pasaría toda la noche con su hija en la máquina del tiempo, la animaría diciéndole que algún día Okabe se levantaría de nuevo al igual que el Fénix. Cuando eso suceda, los llevará a todos hacia un mejor futuro. Sin embargo, no sería capaz de decirle eso a la cara, ya que es muy vergonzoso. Aún así, Suzuha se siente mejor al hablar con él. De manera calmada le explicaría que el tiempo se les acaba, no solo por los experimentos de Rusia, sino por la limitada energía de la máquina del tiempo. Si pierden más tiempo, el viaje podría ser solo de ida, incluso podrían perder el control y atascarse más allá del horizonte de eventos por toda la eternidad. Daru le dice que no piense de esa manera. Ella se disculparía, pero también se pregunta ¿cómo sería eso? Si fuera pacífico por toda la eternidad, no sería tan malo. Debido a esta situación, Daru entiende que necesitan un seguro en caso de que el viaje falle. Para ello, trata de reconstruir el teléfono microondas, pero no planea usar D-Mails. Su objetivo es terminar la máquina de salto temporal. Por sí solo sabe que es imposible para él lograr dicha hazaña. Es por ello que le piden ayuda a Majo, quien al principio duda en hacerlo, pero finalmente acepta el reto. Asimismo, ellos saben que no pueden contarle nada a Okabe. Si él se enterara de sus experimentos, se enfurecería. Deciden que lo mejor es no contar con él. Mientras realizan este trabajo, Daru también debe preocuparse por su hija, específicamente asegurarse de que ella nazca. Para ello contaría con la ayuda de sus amigos, quienes le darían todo tipo de consejos para acercarse más a Yuki. En su primer intento no le va muy bien, pero es debido a que no fue él mismo, estaba actuando como otra persona y Yuki se dio cuenta de eso. Al ser rechazado en su primer intento, Daru se deprime.
Suzuha le pediría perdón por tratar de acelerar las cosas. Ella le había mentido acerca de su desaparición al más puro estilo Volver al Futuro. Sin embargo, su padre ya lo sabía. Él solo estaba buscando una excusa para acercarse a Yuki. Solo quería que alguien le diera ese empujón. Le dice que quien debe disculparse es él. Gracias a esta charla se llena de valor y le pide otra cita a Yuki. Cita donde se le declararía de la manera más otaku posible. Qué grande nuestro super hacker demostrándonos cómo se hace. Retomando, al ver cómo sus padres finalmente estaban juntos, Suzuha no pudo contener las lágrimas. Mientras ella se desahogaba abrazando a su madre, Daru miraba sus manos, para luego cerrar sus puños. Una escena silenciosa con un gran significado. En ese momento entendió que debía evitar la Tercera Guerra Mundial a toda costa. Debía proteger a sus seres queridos de ese terrible destino. A partir de ese momento trabaja incansablemente junto a Maho, pero no tienen grandes avances más allá de hacer gel de banana. Las cosas empeoran cuando Kaba descubre la verdad. Desde que falló en su intento por salvar a Kurisu, decidió que nadie debía jugar con el tiempo. Desataría su ira contra Daru. Le dice que esa máquina es culpable de su sufrimiento. Por culpa de ella, Mayuri murió. Por su culpa, Kurisu tuvo que sacrificarse. Incluso le habla del suicidio de Suzuha. Cuando Maho entra en escena, Okabe hace lo mismo. Le habla de todas las tragedias que pueden desatar si siguen con sus experimentos. Le pregunta si quiere ser una asesina. Ante la presión que Okabe ejerce sobre Maho, Daru no lo piensa dos veces y termina golpeándolo. Le grita que entiende sus razones. No puede imaginar todo lo que ha sufrido, pero eso no le da el derecho de pisotear los sentimientos de los demás. Nadie está jugando. La Tercera Guerra es un hecho. Todos están poniendo de su parte. ¿Acaso no sabes todo lo que Mayuri ha pasado por ti? Después de discutir con Daru y Maho, Okabe se disculpa y se marcha del laboratorio. Sin embargo, aún había esperanza. En palabras de Maho, él se veía como alguien que no se había rendido todavía. Llegaría entonces el día en que Suzuha decide viajar al pasado. Ya no podían esperar más tiempo. Mientras estaban en el edificio de radio, Suzuha le dice a Daru que le gustaría quedarse en esa época, pero sabe que eso no es posible. En ese momento serían interrumpidos por Mayuri, quien más decidida que nunca quería saber todo acerca del futuro. Una vez en el laboratorio, Suzuha le cuenta todo lo que sabe. Cuando termina la charla, decide que es tiempo de marcharse. Maho y Mayuri le preguntan a Daru por qué no la detuvo. Él les explica que durante el último año ha pensado en la razón por la que su yo del futuro envió a Suzuha a esa época. La razón era simple. Solo quería que ella viera ese mundo antes de la guerra. Eso lo ayudó a tomar una decisión. A partir de ahora hasta dentro de 25 años en el futuro, él se encargaría de terminar la primera máquina del tiempo. Asimismo, luego de escuchar a Mayuri revelar sus verdaderos sentimientos por Okabe, la anima para que haga lo que tiene que hacer. De esta manera, tanto Suzuha como Mayuri viajarían al pasado. Tal como dice el video enviado desde el futuro al celular de Suzuha, esta decisión abrió otro camino a la línea Steins Gate, la operación Arclight. No obstante, esta operación fallaría en varias ocasiones. Incluso contando con la ayuda de Okabe para terminar la máquina de salto temporal, parecía imposible que pudieran salvar a su hija y a Mayuri. Llegó un punto donde la máquina no funcionó y no pudieron intentarlo de nuevo. La Tercera Guerra Mundial terminaría sucediendo. Ese futuro que tanto habían tratado de evitar se convertiría en realidad. Sin embargo, esto no significó que Daru se rindiera. Todo lo contrario, pese a que Okabe debía morir en el 2025, lograron mantenerlo con vida hasta el 2036. Es decir, engañaron al mundo, a la convergencia. Si bien en teoría Okabe murió mentalmente, era prácticamente un cascarón vacío, esto les dio la oportunidad de implantarle sus datos de memoria del 2011, trayéndolo de nuevo a la vida. Todo esto fue una operación ultra secreta. Ni siquiera le contó a su propia hija sobre ello. Si el mundo se enteraba de que su cuerpo seguía con vida, diferentes organizaciones habrían desatado guerras solo por obtenerlo. Gracias a ello, Okabe pudo darse cuenta que Suzuha hablaba en serio sobre el futuro. En ese momento él creía que lo entendía, pero lo veía como algo bastante lejano. Solo estaba huyendo de la verdad. Al final nunca entendió nada. Ver este futuro en guerra y escuchar las palabras de Daru y Maho sobre su yo del 2025 le darían la fuerza necesaria para intentar cambiar el futuro de nuevo. Después de miles de saltos en el tiempo, Okabe regresaría al 2011. Lo primero que hizo fue pedirle a Daru que lo golpeara. Al principio su amigo duda, pero finalmente lo golpea con todo lo que tiene. Okabe rodaría unos cuantos metros en el suelo, para luego levantarse y reírse como Hoen Kyoma. Era el regreso del Fénix. Lo que tanto le había dicho a su hija finalmente estaba sucediendo. El viejo Karin estaba de regreso. Sin embargo, eso no fue suficiente para salvar a Suzuha y Mayuri.
de nuevo la máquina del tiempo sería destruida. Después de mucho pensar, llegan a la conclusión de que deben eliminar a Amadeus. De esa manera, cualquier rastro de la investigación de Kurisu sería borrada. Para lograr esto, usarían un D-Rain, tecnología similar a los D-Mails que Daru había estado desarrollando. La ventaja de estos mensajes es que no podían ser rastreados por CERN. De esta manera, no terminarían en la línea alfa. Al enviar el D-Rain, el Daru del pasado se infiltraría en la base de datos de la Universidad Victor Kondria y borraría a Amadeus. Gracias a ello, la línea de mundo cambiaría a una donde era posible evitar la destrucción de la máquina del tiempo, permitiéndole a Suzuha y Mayuri completar la operación Arclight. Ahora solo faltaría poner en marcha la operación Skuld en el 2025, donde además vería cómo su mejor amigo viajaría en la primera máquina del tiempo, con la cual buscaría a su hija y a Mayuri. Mientras la máquina desaparecía, Daru confiaba plenamente en que su amigo tendría éxito. A pesar de que al principio solo destacaba por sus habilidades de hackeo y por su faceta pervertida, donde siempre le ponía doble sentido a lo que decían sus amigas como Mayuri o Kurisu, realmente Daru es mucho más que eso. Detrás de esas actitudes había alguien muy empático, alguien que se preocupaba por sus amigos, un padre que hacía lo posible porque su hija viviera la tranquilidad de un mundo pacífico. Al enterarse del terrible futuro que les aguardaba en los campos atractores alfa y beta, trabajó incansablemente por construir una máquina del tiempo que pudiera cambiar esos futuros. Una máquina que confió a su única hija, Suzuha, la única persona que podía conectar el futuro con el pasado, alguien que tenía la voluntad de luchar contra la distopía de CERN o contra la Tercera Guerra Mundial. Cuando Kabe murió en la línea alfa, él nunca se rindió. Aun si su máquina fuera imperfecta, esta sirvió para salir del campo atractor alfa. Cuando su amigo se rindió en la línea beta, siempre tuvo la esperanza de que se levantaría de nuevo. Nunca perdió la fe en él, sabía que cuando Hoben Kyoma regresara, los guiaría por el camino correcto. Aunque claro, en el camino fue necesario que le aclarara las ideas con un buen derechazo, no por nada es el favorite right arm de Okabe. En conclusión, Daru fue un personaje clave para llegar a la línea Steins Gate. De no ser por él, Okabe nunca habría salido de la línea alfa. De no ser por él, no se habría dado cuenta que el mundo podía ser engañado. Sin Daru prácticamente no hubiera sucedido esta historia de viajes en el tiempo. Es como él mismo dijo, solo déjamelo a mí, soy un super hacker, no lo olvides. Con esto llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.